Hay momentos en la vida que te parten en dos, momentos que dividen tu existencia entre un antes y un después tan brutal que ya no reconoces a la persona que eres. Para mí, ese momento llegó una fría noche de Navidad, cuando el hombre con quien compartí 20 años de mi vida cerró la puerta de nuestra casa llevándose solo una maleta, dejando atrás el árbol que yo había decorado con tanto amor, los regalos que aún no habíamos abierto, y a mí, parada en medio de la sala con el corazón hecho pedazos, preguntándome cómo algo que parecía tan sólido podía desmoronarse en cuestión de segundos. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No obstante, lo que pasó después de aquella noche fue algo que jamás, ni en mis sueños más locos, habría podido imaginar. Algo que cambiaría todo. Algo que me haría entender que a veces el universo tiene una forma muy particular de hacer justicia. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 43 años, aunque después de lo que viví, siento que llevo dentro siglos de experiencia. Durante 20 años fui la esposa perfecta, o al menos eso creía. Me casé con Roberto cuando tenía 23, recién salida de la universidad, con el diploma de contadora en la mano y sueños enormes en el corazón. Él era guapo, ambicioso, y me hacía sentir que juntos podíamos conquistar el mundo. Al principio, todo fue maravilloso. Trabajábamos ambos, ahorrábamos cada centavo, planeábamos nuestro futuro como si estuviéramos construyendo un castillo ladrillo por ladrillo. Pero después de 3 años de matrimonio, cuando finalmente logramos comprar nuestra primera casa, una modesta pero acogedora vivienda en las afueras de la ciudad, Roberto llegó una noche con una propuesta que cambiaría todo. Quería abrir su propio negocio de construcción. Tenía contactos, experiencia y, según él, una oportunidad única que no podíamos dejar pasar. El único problema era que necesitábamos capital inicial, mucho más de lo que teníamos ahorrado. Tendríamos que hipotecar la casa, usar todos nuestros ahorros, y yo tendría que dejar mi trabajo para encargarme de la parte administrativa del negocio sin salario fijo, hasta que las cosas despegaran. Recuerdo la noche en que tomamos esa decisión. Estábamos sentados en la cocina, con papeles dispersos sobre la mesa, calculadoras, proyecciones financieras que él había hecho en servilletas. Roberto me tomó las manos y me miró con esos ojos oscuros que siempre conseguían convencerme de cualquier cosa. Elena, amor mío, necesito que confíes en mí. Esto va a funcionar. En 5 años estaremos viviendo en una casa 3 veces más grande que esta. Nuestros hijos irán a las mejores escuelas. Viajaremos por el mundo. Solo necesito que demos este salto juntos. ¿Confías en mí? Y yo confié. Por Dios que confié. Dejé mi trabajo estable, mi salario seguro, mis beneficios. Hipotecamos la casa. Invertimos hasta el último peso que teníamos y me lancé de lleno a ayudarlo a construir su sueño, que yo creía que era nuestro sueño. Durante los primeros años trabajé 14 horas diarias. Me encargaba de la contabilidad, de conseguir clientes, de hacer las cotizaciones, de perseguir pagos, de todo el papeleo mientras Roberto se enfocaba en la obra. No teníamos horarios, no teníamos vacaciones, comíamos cuando podíamos y dormíamos poco, pero funcionó. Lentamente, el negocio comenzó a crecer. Empezamos con pequeñas remodelaciones, luego casas completas, después edificios de departamentos. En 5 años, tal como Roberto había predicho, nos mudamos a una casa más grande. En 10 años, la empresa tenía 20 empleados. En 15 años, éramos una de las constructoras más respetadas de la ciudad. Roberto aparecía en revistas de negocios, daba entrevistas, lo invitaban a eventos exclusivos, y yo seguía ahí, detrás de cada éxito, manejando las finanzas, asegurándome de que cada número cuadrara, de que cada proyecto fuera rentable. Pero algo cambió. No sé exactamente cuándo empezó, pero poco a poco Roberto comenzó a distanciarse. Las reuniones de negocios se volvieron más frecuentes y más largas. Los viajes aumentaron. Cuando le preguntaba algo sobre la empresa, me respondía con evasivas o me decía que no me preocupara, que él tenía todo bajo control. Empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi apariencia,
sobre cómo las esposas de sus socios siempre lucían impecables, siempre a la moda. Yo, que había pasado los últimos años en jeans y camisetas, encerrada en la oficina haciendo que su negocio prosperara, de repente no era suficientemente elegante para él. Intenté adaptarme. Empecé a arreglarme más, a comprar ropa mejor, a ir al salón de belleza regularmente, pero nada parecía suficiente. Roberto encontraba defectos en todo, que si había subido de peso, que si me veía cansada, que si no sabía relacionarme con la gente importante. Los elogios que antes fluían naturalmente desaparecieron, reemplazados por críticas envueltas en comentarios supuestamente constructivos. Y entonces, hace 2 años, descubrí la primera evidencia. No fue algo dramático, no lo encontré en una situación comprometedora. Simplemente, un día estaba buscando un documento en su computadora de la oficina y vi una carpeta que no reconocía. Dentro había fotos de Roberto con una mujer joven, hermosa, no más de 25 años, en restaurantes que yo nunca había visitado, en viajes que supuestamente había hecho solo. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron tanto que casi no pude cerrar la carpeta. Cuando lo confronté esa noche, Roberto ni siquiera lo negó. Se encogió de hombros con una frialdad que no reconocí y dijo: «Es solo una amiga, Elena, una colaboradora. No todo en mi vida tiene que incluirte». Traté de creerle, o más bien, traté de convencerme de que era verdad, porque la alternativa, aceptar que mi matrimonio era una mentira, era demasiado dolorosa. Durante los siguientes 2 años viví en una especie de limbo. Roberto estaba cada vez más ausente, más distante. Dejó de dormir en nuestra habitación, alegando que mis ronquidos lo despertaban. Cenábamos juntos tal vez una vez a la semana, y cuando lo hacíamos, él estaba pegado a su teléfono, respondiendo mensajes que hacían que sonriera de una manera que conmigo ya nunca sonreía. Yo me sentía invisible en mi propia casa. Me había convertido en un fantasma que deambulaba por habitaciones vacías, aferrada a la memoria de lo que alguna vez fuimos. Intenté hablar con él múltiples veces. Le propuse que fuéramos a terapia de pareja. Le rogué que me dijera qué estaba pasando, qué había hecho mal, cómo podía arreglarlo, pero Roberto simplemente me miraba con una mezcla de fastidio y lástima, y decía que yo era muy dramática, que todo estaba bien, que simplemente estábamos pasando por una etapa difícil. Me hizo sentir que estaba loca, que todo estaba en mi cabeza, pero no estaba en mi cabeza. Cada célula de mi cuerpo sabía que algo estaba terriblemente mal. El problema es que cuando amas a alguien tan profundamente, cuando has construido toda tu vida alrededor de esa persona, resulta más fácil engañarte a ti misma que enfrentar la verdad. Y así llegó la Navidad de este año. Diciembre siempre había sido nuestro mes favorito. Cuando éramos jóvenes y pobres, decorábamos juntos el árbol con adornos hechos a mano, bebíamos chocolate caliente y nos quedábamos despiertos hasta tarde haciendo planes para el futuro. Incluso cuando el negocio despegó y las Navidades se volvieron más lujosas, siempre había algo especial en esos días, o al menos eso recordaba yo. Este año decidí hacer un esfuerzo especial. Pensé que tal vez, solo tal vez, la magia de la Navidad podría recordarle a Roberto lo que teníamos, lo que habíamos construido juntos. Pasé días decorando la casa. Compré el árbol más grande que pude encontrar y lo llené de luces y adornos. Cociné su cena favorita, cordero asado con todas las guarniciones que a él le gustaban desde niño. Compré vino caro, puse velas por toda la casa, me puse un vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión. Me arreglé el cabello, me maquillé cuidadosamente. Cuando me miré al espejo esa tarde del 24 de diciembre, casi pude ver a la mujer joven que había sido, la que Roberto había amado alguna vez. Él llegó tarde, como siempre. Eran casi las 9 de la noche cuando escuché su auto en la entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que entrara. Había imaginado ese momento toda la tarde. Él entraría, vería la casa decorada, me vería a mí, y algo en su expresión cambiaría. Recordaría, volvería a verme. Pero cuando Roberto cruzó la puerta, apenas me miró. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja con alguien. Hizo un gesto vago con la mano a modo de saludo y siguió con su conversación mientras se dirigía a la sala.
Me quedé parada en el pasillo, con mi vestido rojo y mis esperanzas desmoronándose, escuchándolo reír, reír de verdad, con ganas, con quien fuera que estuviera al otro lado de la línea. Cuando finalmente colgó, lo invité a la mesa. Preparé tu cena favorita, le dije, intentando mantener la voz alegre. Roberto miró la mesa, el cordero, las velas, todo el esfuerzo que había puesto, y suspiró. Elena, no tengo hambre. Comí algo en la oficina. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Después de 20 años, después de todo lo que había sacrificado, ni siquiera podía darme una noche, una simple noche de Navidad. Es Nochebuena, Roberto, susurré. No podemos al menos cenar juntos. No podemos pretender, aunque sea por esta noche, que todavía somos una familia. Él me miró entonces, realmente me miró, y lo que vi en sus ojos fue peor que la indiferencia. Era desprecio. ¿Familia?, dijo, y su risa fue como un cristal rompiéndose. Elena, ¿cuándo vas a entender? Esto. Hizo un gesto que abarcaba la casa. A mí, todo. Esto terminó hace mucho tiempo. Yo solo he estado esperando el momento adecuado. El mundo se detuvo. Podía escuchar el latido de mi corazón, el zumbido de las luces del árbol, el silencio pesado que llenaba la casa. ¿El momento adecuado para qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para irme, dijo simplemente, como quien comenta el clima. Voy a pedirte el divorcio, Elena. Ya hablé con mi abogado. Los papeles están listos. No lloré. En ese momento era como si todo el dolor fuera tan grande que no cabía en lágrimas. Solo pude preguntar, ¿por qué hoy? ¿Por qué en Navidad? Roberto se encogió de hombros mientras subía las escaleras. No hay un buen día para estas cosas. Necesito empacar algunas cosas. Lo seguí hasta nuestro cuarto, hasta su cuarto, porque ya hacía meses que yo dormía en la habitación de huéspedes. Lo observé meter ropa en una maleta, seleccionar sus cosas más preciadas, sus documentos importantes. Cada prenda que guardaba era como un golpe más. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Roberto detuvo lo que estaba haciendo por un momento y me miró con algo parecido a la lástima. Su nombre es Valeria. Tiene 28 años. Es inteligente, ambiciosa, hermosa. Y sí, Elena, la amo. Llevo 2 años con ella. Quiero empezar una vida nueva, una vida de verdad. ¿Y los 20 años que pasamos juntos? Mi voz sonaba hueca, distante, como si viniera de otra persona. Todo lo que construimos, el negocio que levanté contigo desde cero, ¿eso no fue vida de verdad? Él cerró la maleta con un sonido seco y definitivo. El negocio es mío, Elena. Stambies da mi nombre. La casa está a mi nombre. Yo soy el dueño de la empresa. Tú solo fuiste una empleada sin salario. Mi abogado ya lo revisó todo. Te daré algo, claro, no soy un monstruo, pero la mayor parte me corresponde a mí. Yo fui quien tuvo la visión, quien tomó los riesgos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Empleada? ¿Empleada sin salario? Roberto, yo dejé mi carrera por ti. Invertí mis ahorros, hipotequé mi casa, nuestra casa. Trabajé día y noche para que ese negocio funcionara. Fui yo quien mantuvo todo en orden mientras tú te enfocabas en lucirte. ¿Y ahora me dices que fui solo una empleada? Deberías haber pensado en eso antes de no exigir un salario, dijo, con una sonrisa cruel que nunca antes había visto. Deberías haber pensado en protegerte legalmente, pero tú confiaste en mí ciegamente como una tonta. Y ahora, bueno, ahora es muy tarde. Bajó las escaleras con su maleta. Yo lo seguía como en trance, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. En el recibidor se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Ah, casi lo olvido. Empaca tus cosas. Voy a poner esta casa en venta en enero. Mi abogado te contactará para discutir los términos del divorcio. Deberías conseguir tu propio abogado, aunque no sé de dónde sacarás el dinero. Hizo una pausa y agregó. Fue bueno mientras duró, Elena, pero las personas cambian. Yo cambié. Superé lo que fuimos. Es hora de que tú también lo hagas. Y así, sin más, abrió la puerta y se fue. Se fue dejándome parada ahí, en la casa que yo había ayudado a comprar, rodeada de las decoraciones navideñas que había puesto con tanto amor, con la cena enfriándose en la mesa, con el árbol brillando estúpidamente en la sala y con mi corazón destrozado en 1000 pedazos. Me dejé caer en el piso del recibidor. No sé cuánto tiempo estuve ahí, simplemente sentada en el suelo frío, mirando la puerta por donde se había ido mi vida entera.
Eventualmente empezó a amanecer. Las luces del árbol seguían encendidas, parpadeando con una alegría grotesca. Era Navidad. Afuera, en algún lugar, familias se estaban despertando, niños abriendo regalos, gente abrazándose y celebrando. Y yo estaba sola en esta casa enorme y vacía, enfrentando el hecho de que todo lo que había creído sobre mi vida era una mentira. Me levanté como pude, me quité el vestido rojo, ese vestido estúpido que había comprado pensando que podría hacer que me amara de nuevo, y me puse un pijama viejo. Caminé como zombi hasta la cocina, y sin siquiera pensar, empecé a guardar la comida que había preparado. Cada movimiento era mecánico, automático. Mi mente estaba en blanco. Era como si me hubiera desconectado de mi propio cuerpo para no sentir el dolor que amenazaba con consumirme. El día 25 transcurrió en una nebulosa. No contesté el teléfono cuando sonó. Probablemente mi hermana llamando para desearme feliz Navidad. No encendí la televisión. No salí de la casa. Simplemente existí en un estado de shock, moviéndome de la cama al sofá, bebiendo café frío, mirando al vacío. En algún momento, mientras miraba por la ventana viendo a los vecinos reunirse con sus familias, me pregunté cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento me había perdido a mí misma tan completamente que permití que un hombre me redujera a nada? Al día siguiente, el 26 de diciembre, me obligué a levantarme más temprano. No podía seguir así. Necesitaba empezar a pensar en qué haría, cómo sobreviviría. No tenía dinero propio. Todo estaba en cuentas conjuntas controladas por Roberto. No tenía trabajo. Había dejado mi carrera hacía 20 años y mi experiencia estaba completamente desactualizada. No tenía casa. La que creía mía estaba a nombre de él y pronto sería vendida. A los 43 años, me encontraba literalmente sin nada. Preparé café y me senté en la cocina con una libreta, intentando hacer una lista de mis opciones. Pero cada vez que escribía algo, me daba cuenta de lo limitado que era. Podría volver a trabajar, pero ¿quién contrataría a una contadora que no había ejercido en 2 décadas? Podría demandar por parte de la empresa, pero Roberto tenía razón. Legalmente, no tenía nada a mi nombre. Había sido una tonta enamorada que creyó que el amor y la confianza eran suficientes. Estaba tan sumida en mis pensamientos oscuros que al principio no registré el sonido del timbre. Sonó una vez, 2 veces, 3. Finalmente me levanté sin arreglar, con el cabello hecho un desastre, y abrí la puerta. Un hombre en traje formal me sonrió profesionalmente. ¿Señora Elena Martínez? Sí, respondí. Mi voz sonaba ronca por el llanto y el desuso. Tengo una citación para usted, dijo, extendiéndome un sobre. Buenos días. Y se fue. Cerré la puerta y miré el sobre. Era de un bufete de abogados. Con manos temblorosas lo abrí. Eran los papeles del divorcio. Roberto no había perdido tiempo. En la carta adjunta, su abogado detallaba lo que él estaba dispuesto a ofrecerme: 50,000 pesos como compensación por los años de matrimonio, 50,000 pesos por 20 años de mi vida, por mi carrera abandonada, por mis sueños pospuestos, por todas las noches en vela trabajando en su negocio. Algo dentro de mí se incendió. No era justo. Nada de esto era justo. Pero, ¿qué podía hacer? Llamé a varios abogados ese mismo día, pero todos me dijeron lo mismo. Sin papeles que probaran mi contribución financiera directa, sin un salario registrado, sin documentos a mi nombre, sería muy difícil pelear. Podría llevar años, costar una fortuna que no tenía, y probablemente terminaría con poco más de lo que Roberto ya estaba ofreciendo. Esa noche, desesperada y sola, decidí hacer algo que no había hecho en meses: revisar mis propios documentos. Tenía una caja vieja en el sótano con papeles de cuando me casé con Roberto, cosas de mi vida anterior. Pensé que tal vez encontraría algo que pudiera ayudarme, aunque no sabía exactamente qué. Bajé al sótano polvoriento, encendí la luz débil y empecé a buscar entre las cajas. Había tantas memorias ahí abajo: fotos de cuando éramos jóvenes y felices, cartas de amor que Roberto me había escrito, recuerdos de viajes que habíamos hecho cuando aún nos amábamos. Cada objeto era una puñalada, un recordatorio de lo que había perdido. Finalmente, encontré la caja que buscaba. Estaba etiquetada Elena, documentos personales, con mi letra de hace años. La abrí y empecé a revisar: mi diploma universitario, mi acta de nacimiento, mis certificados de trabajo de antes del matrimonio. Y entonces
En el fondo de la caja encontré un sobre que no recordaba. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta y un documento notarial. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de mi abuela, quien había fallecido hacía 5 años. Decía: «Querida Elena, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre fuiste mi nieta favorita, aunque nunca debí decirlo. Eras la única que venía a visitarme, la única que se tomaba el tiempo de escuchar las historias de esta vieja. Como muestra de mi amor y gratitud, te dejo mi mayor tesoro. Úsalo sabiamente. Con todo mi amor, abuela Rosa». Con el corazón acelerado, tomé el documento notarial. Era un certificado de un boleto de lotería, pero no cualquier boleto. Era de una lotería especial que mi abuela había comprado 20 años atrás, de esas loterías millonarias que tardan décadas en acumularse si nadie gana. El documento mostraba que el boleto estaba a mi nombre, Elena Martínez Fuentes, mi nombre de soltera, y que había sido guardado en una caja de seguridad de un banco, con instrucciones de que me contactaran cuando mi abuela falleciera. Pero eso había sido hace 5 años. ¿Por qué nadie me había contactado? Seguí leyendo. Al parecer, mi abuela había dejado instrucciones de que solo me contactaran si el boleto resultaba ganador en algún sorteo futuro. Y si ganaba, el premio me sería entregado directamente a mí, sin que nadie más lo supiera como ella quería. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. Con dedos torpes, busqué la página de la Lotería Nacional. Encontré la sección de números ganadores históricos y empecé a buscar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Busqué el número del boleto de mi abuela, esos 6 dígitos que ella había guardado durante años, con la esperanza de que algún día trajeran suerte a su familia. Y entonces lo vi. Mi corazón se detuvo. El número había sido sorteado, pero no en cualquier sorteo. Había sido sorteado en el sorteo especial del 24 de diciembre, el día que Roberto me había abandonado, la misma noche en que mi mundo se había derrumbado. El premio: 5 millones de pesos. Tuve que leer la cifra 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. 5 millones de pesos. Mi abuela, mi dulce abuela Rosa, que vivió modestamente toda su vida, que ahorraba cada centavo, que nunca se había dado lujos, me había dejado un boleto ganador de 5 millones de pesos, y había ganado la noche exacta en que yo más lo necesitaba. Lloré como no había llorado en toda la pesadilla de los últimos días. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino también de incredulidad, de gratitud, de una esperanza loca y salvaje que comenzaba a brotar en mi pecho destrozado. Al día siguiente, con el documento en mano, fui al banco que mi abuela había especificado. El gerente me recibió, verificó mis documentos y después de varias horas de trámites y confirmaciones, me confirmó que efectivamente yo era la ganadora de 5 millones de pesos. Me explicó que la lotería había intentado contactarme múltiples veces en las últimas semanas, pero que los datos de contacto que tenían eran antiguos. Habían enviado cartas a mi dirección anterior, la que tenía antes de casarme con Roberto, donde obviamente ya no vivía. «Íbamos a hacer un anuncio público con su nombre mañana», me dijo el gerente, «para intentar localizarla a través de los medios. Qué afortunada que vino justo a tiempo. Un anuncio público. Mi nombre en la televisión junto a 5 millones de pesos. Y entonces, en ese momento, mientras firmaba los papeles para reclamar mi premio, tuve una idea deliciosamente perfecta. ¿Podrían hacer el anuncio de todas formas?», pregunté. «Aunque ya me hayan encontrado, me gustaría que lo hicieran público. Mañana, como tenían planeado». El gerente se encogió de hombros. «Si eso es lo que desea, señora Martínez, lo coordinaré para que salga en el noticiero de mañana por la noche». Salí del banco sintiendo como si estuviera flotando. Por primera vez en días, en meses, tal vez en años, sentí algo parecido a la alegría. No solo por el dinero, aunque por Dios que el dinero significaba mi libertad, sino por la justicia poética de todo. Roberto me había dejado pensando que era una perdedora, una mujer sin nada, alguien fácil de descartar. Me había reducido a nada porque asumió que yo no tenía ningún valor fuera de él, pero yo sí tenía valor. Siempre lo había tenido. Y ahora tenía algo más. Tenía la libertad de rehacer mi vida según mis propios términos. Esa noche, sola en la casa, hice planes. Con 5 millones de pesos podría contratar al mejor abogado de divorcios de la ciudad.
Podría asegurarme de que Roberto no se quedara con todo lo que habíamos construido juntos, no por venganza, o no solo por venganza, sino por justicia. Podría comprar mi propia casa, pequeña pero mía. Podría volver a estudiar, actualizar mis conocimientos, empezar mi propia firma de contabilidad. Podría viajar, algo que siempre había querido hacer, pero que Roberto siempre posponía porque estaba demasiado ocupado con el negocio. Podría ser yo misma de nuevo, esa Elena que había perdido en algún punto del camino. Pero más importante que todo eso, finalmente podría mirarme al espejo y ver a una sobreviviente. Ver a una mujer que había sido derribada de la forma más cruel posible y que había encontrado la fuerza para levantarse. El día 27 por la noche, me senté frente al televisor a la hora del noticiero. Mi teléfono había estado sonando todo el día con llamadas de números desconocidos que no contesté. Sabía lo que venía. Y entonces sucedió. El conductor del noticiero, con su voz profesional y su sonrisa ensayada, anunció: en noticias más alegres, la Lotería Nacional finalmente localizó a la ganadora del sorteo especial de Navidad. Elena Martínez Fuentes, de 43 años, es la nueva millonaria de la ciudad, con un premio de 5 millones de pesos. La señora Martínez recibió el boleto ganador como herencia de su difunta abuela y no sabía que había resultado premiada hasta ayer. Aquí vemos su fotografía. Y ahí estaba yo, mi foto de identificación ocupando la pantalla, junto a esa cifra hermosa y contundente, $5,000. Apagué el televisor y sonreí. Era una sonrisa pequeña, triste todavía, porque el dolor no desaparece así de fácil, pero era una sonrisa real, la primera en mucho tiempo. Mi teléfono explotó inmediatamente. Llamadas, mensajes de WhatsApp, notificaciones de Facebook, de gente que ni siquiera recordaba que existía. Ignoré todo hasta que vi el nombre que apareció en la pantalla: Roberto. Dejé que sonara 4, 5 veces antes de contestar. ¿Sí?, dije, mi voz calmada, casi aburrida. Elena, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad? ¿Ganaste 5 millones de pesos? Su voz sonaba ansiosa, casi desesperada. Qué rápido había cambiado su tono. Es verdad, respondí simplemente. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Podía escucharlo tratando de procesar la información, tratando de calcular cómo esto lo afectaba a él. Elena, ese dinero técnicamente ganaste durante nuestro matrimonio, ¿verdad? Eso significa que es propiedad conyugal. Tendríamos que dividirlo. Me reí. Fue una risa genuina, liberadora. No, Roberto. El boleto me lo dejó mi abuela hace 5 años, a mi nombre de soltera. Fue registrado antes de que nos casáramos, como una especie de fideicomiso. Mi abogado ya lo revisó. No es propiedad conyugal. Es completamente mío. Silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo con su teléfono en la mano, en la casa de su novia joven y hermosa, enfrentando la realidad de que la esposa, tonta e inútil que acababa de descartar, era ahora millonaria. Elena, amor, escucha, comenzó, y el amor me hizo querer vomitar. Creo que actué impulsivamente. He estado pensando y tal vez fui muy duro contigo. Tal vez podríamos, no sé, intentarlo de nuevo. Ir a terapia como querías. Darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. 4 días, Roberto, dije suavemente. 4 días desde que me abandonaste en Navidad, desde que me dijiste que era una tonta y una perdedora, desde que me redujiste a nada. Y ahora, porque descubriste que tengo dinero, ¿quieres intentarlo de nuevo? No es por el dinero, protestó débilmente. Claro que es por el dinero. Pero, ¿sabes qué es lo gracioso, Roberto? Que incluso si no fuera por el dinero, incluso si vinieras a mí con lágrimas reales y arrepentimiento genuino, la respuesta sería no. Porque estos últimos días, a pesar de todo el dolor, me enseñaron algo que había olvidado. Puedo sobrevivir sin ti. Más que eso, puedo prosperar sin ti. Elena, por favor, no hagas esto. 20 años que tú desechaste como basura hace 4 días. Lo interrumpí. Los papeles de divorcio que me enviaste siguen siendo válidos. Acepto tu oferta de 50,000 pesos, aunque ambos sabemos que merezco más de la empresa. Pero no necesito pelear por eso ahora. No necesito nada de ti. Tengo mi propio dinero. Tendré mi propia vida. Puedes quedarte con tu negocio, tu casa y tu novia joven. Yo me quedo con mi dignidad y mi futuro. Estás cometiendo un error, dijo. Y ahora su voz sonaba molesta.
más parecida al Roberto que me había abandonado. Vas a desperdiciar ese dinero. No sabes cómo manejarte sola. Me vas a necesitar y no estaré ahí. Entonces supongo que tendré que aprender, respondí. Buena suerte con tu vida nueva, Roberto. Espero que valga todo lo que destruiste para conseguirla. Y colgué. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Contraté a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, una mujer feroz llamada Marcela, que me recordó a quien yo había sido antes de perderme en mi matrimonio. Ella revisó mi caso y, aunque confirmó que legalmente el negocio estaba a nombre de Roberto, encontró irregularidades en cómo él había manejado las finanzas. Había usado dinero de la empresa para gastos personales, incluyendo viajes con su amante y regalos costosos, todo lo cual podría considerarse malversación de fondos conyugales. Podemos pelear, me dijo Marcela, y probablemente conseguiremos más que los 50,000 que te ofrece. Pero tomará tiempo, energía emocional y, sinceramente, Elena, con los 5 millones que tienes, ¿realmente quieres pasar los próximos 2 años enredada en batallas legales con este hombre? Pensé en ello por mucho tiempo. Parte de mí quería pelear. Quería hacerle pagar por todo el daño que me había causado. Pero otra parte, la parte que estaba empezando a sanar, solo quería cerrar ese capítulo y empezar de nuevo. Quiero terminar con esto rápido, le dije finalmente. Pero no voy a aceptar 50,000. Quiero 200,000, más la mitad del valor de la casa. Y quiero que se especifique en los documentos del divorcio que él reconoce mi contribución al crecimiento de su negocio, incluso si legalmente no me corresponde una parte. Marcela sonrió. Eso puedo conseguirlo. Y lo consiguió. Roberto, probablemente asesorado por su propio abogado, de que las irregularidades que Marcela había encontrado podrían costarle mucho más si llevábamos el caso a juicio, aceptó nuestros términos. Firmamos los papeles de divorcio en febrero, menos de 2 meses después de aquella terrible Navidad. El día que firmamos, Roberto parecía años más viejo. Había círculos oscuros bajo sus ojos, y su traje caro no podía ocultar que había perdido peso. Me miró a través de la mesa de la oficina del abogado, con algo que podría haber sido arrepentimiento, pero que también podría haber sido simplemente resentimiento por no haber podido manipularme como esperaba. ¿Eres feliz ahora?, preguntó cuando todo terminó, cuando los papeles estaban firmados y nuestro matrimonio oficialmente disuelto. Lo pensé por un momento. No, admití honestamente. Todavía no soy feliz. 20 años no se superan en 2 meses. Pero por primera vez en mucho tiempo creo que podría serlo. Y eso es más de lo que podía decir cuando estaba contigo. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera de lo que había esperado. El divorcio había sido rápido y relativamente limpio. Tenía mi dinero, tenía mi libertad y tenía mi futuro por delante. Con el dinero del premio y del acuerdo de divorcio hice varias cosas. Primero, compré una casa, no grande ni ostentosa, sino un lugar acogedor con jardín, el tipo de lugar donde podía imaginarme siendo feliz. Después, me inscribí en cursos para actualizar mi certificación como contadora. La tecnología había cambiado tanto en 20 años que básicamente tuve que empezar de cero, pero descubrí que mi mente todavía era afilada, que todavía amaba los números y el orden que traían. También empecé terapia. Una terapeuta maravillosa llamada Dr. Carmen me ayudó a entender cómo había perdido mi identidad en mi matrimonio, cómo había permitido que Roberto definiera mi valor. Tu historia no termina con él, me dijo en una de nuestras sesiones. En todo caso está comenzando de nuevo. Tienes 43 años. Si vives hasta los 80, eso es casi otro tanto de vida por delante. ¿Qué quieres hacer con ella? Esa pregunta me persiguió por días. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Por 20 años había vivido para el sueño de otra persona. Ahora tenía la oportunidad de vivir para el mío, pero primero tenía que descubrir cuál era mi sueño. Empecé poco a poco. Retomé hobbies que había abandonado: la fotografía, la cocina, la lectura. Hice amigas nuevas en mis clases, mujeres que estaban en diferentes etapas de sus propias vidas y que no me conocían como la esposa de Roberto, sino simplemente como Elena. Viajé, primero viajes pequeños dentro del país, después me aventuré más lejos. Visité lugares que siempre había querido ver, pero que Roberto siempre consideró poco importantes o poco convenientes. Y en algún punto durante ese año,
Me di cuenta de algo. Estaba sanando. El dolor no había desaparecido completamente. Creo que una traición así siempre deja cicatrices, pero ya no era la herida abierta y sangrante que había sido. Me había convertido en parte de mi historia, no en toda mi historia. Un día, casi un año después de aquella terrible Navidad, estaba en mi jardín plantando flores cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero esta vez contesté. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz de mujer joven. Sí, soy yo. Mi nombre es Valeria, dijo, y mi corazón se detuvo. La novia de Roberto, la mujer por la que me había dejado. Necesito hablar contigo. Sé que no tienes ninguna razón para querer verme, pero, por favor, es importante. Quedamos de vernos en una cafetería al día siguiente. No sé por qué acepté. Curiosidad, tal vez. O tal vez porque, después de todo lo que había pasado, ya no le temía a nada. Valeria era efectivamente hermosa, joven, con ese tipo de belleza que viene con la juventud y que inevitablemente se desvanece. Pero cuando se sentó frente a mí, vi algo en sus ojos que reconocí. Dolor. Gracias por venir, comenzó nerviosamente. No sabía si lo harías. Yo tampoco sabía si vendría. Admití. ¿Qué quieres, Valeria? Ella respiró profundamente. Quiero disculparme. Sé que eso no cambia nada, que no deshace el daño, pero necesitaba decírtelo. Cuando empecé con Roberto, él me dijo que su matrimonio estaba terminado desde hacía años, que solo se quedaba contigo por compromiso. Me hizo creer que yo estaba salvándolo de una vida infeliz. Era joven y estúpida, y quise creerle. Y ahora pregunté. Ahora sé la verdad, dijo suavemente. Roberto es un mentiroso. Me mintió sobre ti, te mintió sobre mí. Probablemente se miente a sí mismo. Después de que se divorciaron y se mudó conmigo, empecé a ver quién era realmente. El negocio no está tan bien como él hace parecer. Tiene deudas de las que nunca me habló. Y se detuvo mordiéndose el labio. Ya hay otra mujer, una secretaria nueva en su oficina. Encontré los mensajes. No sentí satisfacción al escuchar esto como podría haber esperado. Solo sentí una profunda tristeza por esta mujer joven que estaba aprendiendo la misma lección dolorosa que yo había aprendido. Lo siento, le dije genuinamente. Ella se rió, un sonido amargo. ¿Tú lo sientes por mí? Después de lo que te hice, después de ser parte de destruir tu matrimonio. No destruiste mi matrimonio, le dije. Roberto lo hizo. Tú solo fuiste el medio. Si no hubieras sido tú, habría sido otra. El problema nunca fuiste tú, ni fui yo. El problema siempre fue él. Me incliné hacia adelante. Valeria, tienes 20 y pocos años. Tienes toda tu vida por delante. No cometas el error que yo cometí. No pierdas tus mejores años con un hombre que no te valora. Aprende de mi historia y vete ahora, mientras todavía puedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste adelante? Un día a la vez, respondí honestamente. Lloré mucho, hice terapia. Me rodeé de gente que me recordaba mi valor y eventualmente, poco a poco, encontré mi camino de vuelta a mí misma. No fue fácil y no fue rápido, pero fue posible. Y será posible para ti también, si lo decides. Nos despedimos después de esa conversación. No sé si Valeria siguió mi consejo o si se quedó con Roberto. Espero que haya encontrado la fuerza para irse, pero entiendo si no lo hizo. Estas decisiones son complicadas y personales. Cada quien tiene que hacer su propio camino. En cuanto a Roberto, escuché por amigos mutuos que el negocio comenzó a declinar después de nuestro divorcio. Sin mí manejando las finanzas cuidadosamente, sin mi ojo atento a cada detalle, empezaron a aparecer problemas. Proyectos que perdían dinero, clientes insatisfechos, empleados que renunciaban. La última vez que supe de él, había tenido que vender la casa, aquella casa que pensaba vender para deshacerse de mí, para cubrir deudas de la empresa. Parte de mí sintió pena por él, pero solo una parte pequeña. La mayor parte simplemente sentía nada. Había dejado de ser importante en mi vida. Era solo una persona que había conocido en otra vida, cuando yo era otra persona. Pasó otro año. Completé mi recertificación y abrí mi propia pequeña firma de contabilidad. Al principio solo tenía unos pocos clientes, dueños de pequeños negocios que necesitaban ayuda con sus impuestos, pero poco a poco la firma comenzó a crecer. Descubrí que me encantaba trabajar con emprendedores.
especialmente con mujeres que estaban comenzando sus propios negocios. Podía ayudarlas a evitar los errores que yo había cometido, a protegerse legalmente, a asegurarse de que nadie pudiera quitarles lo que habían construido. En mi segundo año operando, contraté a 2 asistentes. Después abrí una segunda oficina. No era un imperio como el negocio de Roberto había sido, pero era mío. Cada cliente, cada éxito, cada peso ganado era el resultado de mi propio trabajo, mi propia inteligencia, mi propia visión. Y en algún punto, sin darme cuenta de cuándo exactamente había pasado, me di cuenta de que era feliz. No perfectamente feliz. No creo que eso exista, pero genuinamente contenta con mi vida. Me despertaba cada mañana con propósito. Tenía amigas que me valoraban. Tenía trabajo que me realizaba. Tenía una casa que amaba. Tenía mi independencia. La Navidad de este año fue completamente diferente a la del año anterior. Mi casa estaba llena de gente, amigos nuevos, colegas, mi hermana y su familia que habían venido de otra ciudad. Preparé una cena enorme. Decoré el árbol con ayuda de mis sobrinos. Puse música festiva. No había dolor en estas decoraciones. No había desesperación. Solo había alegría genuina. Mientras todos charlaban y reían en mi sala, mientras los niños corrían por la casa y la música llenaba el aire, me escabullí un momento al jardín. Necesitaba un momento de silencio para procesar todo lo que había cambiado en 2 años. Miré las estrellas, el mismo cielo que había mirado aquella terrible noche hace 2 años, y pensé en todo el camino que había recorrido. Pensé en la mujer destrozada que había sido, sentada en el piso frío del recibidor, sintiendo que su mundo había terminado. Quise poder volver en el tiempo y decirle a esa mujer que iba a estar bien, que lo que parecía el final era en realidad un comienzo, que el abandono que la había destrozado era en realidad una liberación. ¿Estás bien?, preguntó mi amiga Carolina saliendo al jardín. Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Solo estaba pensando en lo diferente que es todo ahora. Carolina me puso un brazo alrededor de los hombros. Deberías estar orgullosa de ti misma, Elena. Sobreviviste a algo que habría destruido a muchas personas. Y no solo sobreviviste, prosperaste. Tenía razón. Había prosperado. No porque gané la lotería. El dinero ayudó, por supuesto, pero el dinero solo había sido una herramienta. Había prosperado porque decidí no dejar que el abandono de Roberto me definiera, porque elegí levantarme cada día y construir algo nuevo, porque aprendí que mi valor no dependía de si alguien me amaba, sino de cómo yo me amaba a mí misma. Hace unos meses, mientras revisaba mis estados financieros del año, me di cuenta de algo sorprendente. Mi firma de contabilidad estaba generando casi tanto dinero como los 5 millones que había ganado en la lotería. No había gastado el premio frivolamente. Había invertido sabiamente. Había usado parte para mi educación y para comenzar mi negocio. Y el resto estaba creciendo en inversiones sólidas. En unos pocos años más, si todo seguía como iba, sería millonaria por méritos propios, no por suerte. Esa realización me llenó de un orgullo que el dinero de la lotería nunca me había dado, porque esto era algo que yo había creado. Era evidencia tangible de mi capacidad, mi inteligencia, mi trabajo duro. Nadie podría quitármelo o decir que no me lo merecía. A veces, en las noches tranquilas cuando estoy sola en mi casa, pienso en mi abuela Rosa. Pienso en ella guardando ese boleto de lotería durante años, con la esperanza de que algún día trajera buena fortuna a su familia. Nunca sabrá que su regalo me llegó en el momento exacto en que más lo necesitaba, que me salvó no solo financieramente, sino espiritualmente. Gracias a ella, tuve los medios para reconstruir mi vida, pero más que eso, su regalo fue un recordatorio de que alguien me había amado incondicionalmente, me había visto como digna de algo bueno, incluso cuando yo misma no podía verlo. Gracias, abuela, susurro a veces en la oscuridad. Espero que estés orgullosa de mí, espero que veas en lo que me he convertido, y creo que lo estaría, no solo por el éxito de mi negocio o por mi independencia financiera, sino porque finalmente aprendí la lección más importante, que soy suficiente. Sola, sin un hombre definiéndome, sin un matrimonio validándome, solo yo soy suficiente. La historia de mi abandono en Navidad podría haber terminado en tragedia. Durante las primeras semanas estaba segura de que lo haría, pero resultó ser el comienzo de la mejor parte de mi vida.
Roberto pensó que me estaba descartando como basura, que era algo de lo que podía deshacerse cuando ya no le fuera útil. No se le ocurrió que tal vez yo no necesitaba que me rescataran, que tenía dentro de mí todo lo que necesitaba para salvarme a mí misma. La noche que mi nombre apareció en la televisión junto a 5 millones de pesos, menos de 24 horas después de que Roberto me dejara, no era solo un anuncio de ganancias de lotería. Era una declaración del universo de que a veces la justicia existe, que a veces las cosas buenas les pasan a las personas que han sufrido, que ningún final es realmente el final si decides escribir un nuevo capítulo. Ahora, 2 años después, cuando miro atrás a aquella mujer en el vestido rojo, rogando por un momento de atención de un hombre que ya no la amaba, apenas la reconozco. Ella parece una extraña, alguien de otra vida. La Elena que soy ahora es más fuerte, más sabia, más completa. Tiene cicatrices, sí, pero las cicatrices son solo evidencia de batallas sobrevividas. Si pudiera hablar con esa Elena de hace 2 años, le diría que respire, que aunque ahora mismo siente que el mundo se está acabando, está equivocada, que el dolor pasará, que la humillación se desvanecerá, que el rechazo que parece insoportable eventualmente se convertirá en la mejor cosa que le haya pasado. Le diría que confíe en el proceso, que tenga fe en su propia resiliencia, que recuerde que ha sobrevivido al 100% de sus peores días hasta ahora. Y tal vez eso es lo que quiero que entiendas tú, quien sea que estés escuchando esta historia. Si estás pasando por tu propia noche oscura, si alguien te hizo sentir que no eres suficiente, si estás recogiendo los pedazos de tu vida destrozada, quiero que sepas que esto también pasará, que el dolor que sientes ahora, por insoportable que parezca, no durará para siempre, que tienes más fuerza de la que crees, que mereces más de lo que te dieron. Tu historia no termina con quien te abandonó, no termina con quien te traicionó, quien no te valoró, quien no vio tu luz. Esas personas son solo capítulos en tu libro, no todo el libro, y tú eres el autor. Tú decides cómo continúa, cómo termina, qué lecciones se aprenden. Mi historia podría haber terminado con una mujer rota, sola en Navidad, sin nada, pero en cambio, terminó con una mujer reconstruida, más fuerte que antes, dueña de su propio destino. No porque ganara la lotería, eso fue suerte, un regalo del cielo en el momento adecuado, sino porque decidí usar esa suerte como un trampolín, no como un salvavidas. Decidí que Roberto no iba a tener la última palabra en mi historia. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el mejor tipo de venganza no es el odio o la amargura, es vivir bien, es ser feliz, es construir una vida tan plena, tan rica en significado y propósito, que la persona que te descartó se convierta en nada más que un recuerdo lejano, una nota al pie en la historia de tu éxito. ¿Roberto alguna vez se arrepintió de dejarme? No lo sé, y ya no me importa. Su arrepentimiento o la falta de él no tiene poder sobre mí. Su opinión de mí, sea buena o mala, es irrelevante. Aprendí que buscar validación de alguien que te lastimó es como pedirle al veneno que te cure. La única persona cuya opinión importa es la mía propia, y yo estoy finalmente en paz con quien soy. Así que sí, mi esposo me abandonó en Navidad. Me dejó sintiendo que no era nada, que no valía nada, que mi vida estaba terminada. Un día después, mi nombre brillaba en la televisión junto a 5 millones de pesos, pero la verdadera riqueza no estaba en esos millones. Estaba en darme cuenta de que nunca necesité su amor para tener valor. Estaba en descubrir que podía sobrevivir, y más que sobrevivir, podía prosperar sola. Estaba en aprender a amarme a mí misma de nuevo, a creer en mí misma de nuevo, a ver mi propia luz de nuevo. Y ese es el verdadero premio. No 5 millones de pesos, sino la libertad de ser quien realmente soy, sin disculpas, sin miedo, sin depender de nadie más para mi felicidad. Eso es lo que vale millones. Eso es lo que nadie puede quitarme nunca. Si esta historia te tocó el corazón, si viste algo de tu propia lucha en la mía, te pido que la compartas, no por mí, sino por alguien ahí fuera que podría necesitar escuchar que es posible sobrevivir a lo inimaginable. Por alguien que está en su punto más bajo y necesita un recordatorio de que desde ahí, el único camino es hacia arriba. Cuéntame en los comentarios,
¿Has sobrevivido a tu propia noche oscura? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? ¿Qué lección aprendiste que desearías haber sabido antes? Tus palabras podrían ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir no solo mi dolor, sino también mi triunfo, porque ambos son importantes. El dolor nos enseña compasión. El triunfo nos enseña que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos. Suscríbete a este canal solo si esta historia llegó a tu corazón, si sentiste algo real mientras la escuchabas. No necesito números vacíos, necesito una comunidad de personas que entienden que la vida nos derriba a todos en algún momento, pero que juntos podemos recordarnos mutuamente que siempre, siempre vale la pena levantarse de nuevo. Esta es mi historia. De humillación a liberación, de dependencia a independencia, de sentirme invisible a reclamar mi propia luz. Y si yo pude hacerlo, después de 20 años perdida en el sueño de otra persona, después de ser descartada en la noche más dolorosa de mi vida, tú también puedes. Sea lo que sea que estés enfrentando, sea quien sea que te haya hecho sentir menos de lo que eres, quiero que sepas, eres más fuerte de lo que crees, más resiliente de lo que imaginas, y mereces toda la felicidad que el mundo pueda ofrecerte. No dejes que nadie te diga lo contrario.